Muy buenas noches, queridos amigos. Deo gracias. Gracias a Dios. Salve Salve María. María. Bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos. Aquí estamos, como siempre, sus servidores, Elisa Lanza y José Malqui. Cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, a través de las ondas de Radio María. Bueno, antes sí tenemos un encargo de Radio María, de que en todos los programas de esta emisora católica podamos difundir que estamos en una campaña de ayuda para conseguir finalmente los espacios definitivos para Radio María, que ha estado peregrinando en sus oficinas de aquí para allá. Es hora de que Radio María tenga sus espacios propios. Y este es el objetivo por el que les invitamos, queridos amigos que nos escuchan, a solidarizarse con esta campaña para poder apoyar económicamente o a la búsqueda de un lugar para que sea un espacio propio para Radio María. Bien. Entonces, ¿Y cómo pueden hacer estos aportes, digamos, la gente que... Hay campañas en todas las ciudades. Se está distribuyendo unos sobres para que la gente pueda colaborar anónimamente, tanto en parroquias, en grupos, etcétera. Se van a distribuir unos sobres para que la gente pues haga su aporte. Entonces eso es lo que se nos ha indicado. Bueno, una reflexión al respecto, queridos amigos. Y esto ha pasado con la vida de todos los santos que han encumbrado, fundadores sobre todo, grandes obras a partir de la nada, ¿no? Y creo que era San Juan Bosco que tenía una frase muy bonita que decía, quien le da a la Virgen o a la Providencia, a Dios, un huevo, ella le devuelve un buey. Entonces, si nosotros demostramos un poco de desprendimiento y generosidad, haciendo este aporte, por más pequeño que nosotros creamos que es, siempre Dios lo va a retribuir con creces. Seamos generosos. Seamos generosos, ¿no? Muy bien, muy bien. Empezamos entonces encomendándonos como siempre. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nosotros, claro, tenemos la intención de continuar esa gran obra escrita por el fundador de los Heraldos del Evangelio, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, obra de autoría de Monseñor Juan Escornamiglio Cladías, una obra hermosa que no la vamos a dejar de lado, la tenemos que continuar, ¿no? Porque es el rol, explica en su tercer volumen el rol misterioso, fecundo, revelador de Nuestra Señora María Santísima para todo el futuro de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es maravilloso. Pero estuvimos analizando acá con la señora Elisa Lanza y estábamos viendo de hacer tal vez una pausa para tocar un pequeño, un gran punto que hoy día necesitamos, creo, reflexionar, porque más o menos la gracia nos ha tocado en ese sentido de abordar este tema. Que se refiere al mundo que vemos y en el que vivimos hoy en día, ¿no? Han visto ustedes, de acuerdo a los noticiosos y el desenlace o cómo se van encaminando los temas a nivel tanto local como regional, como mundial, y el mundo en el que vivimos. Y es algo que nos ha estado sorprendiendo últimamente, como ha ocurrido luego de grandes pruebas, no solo a nivel personal, sino a nivel de toda la población humana, por ejemplo, hace unos años atrás, con una enfermedad que todos sabemos cuál fue,
y que en lugar de acercarnos a Dios, como que mucha gente se ha alejado y se ha vuelto un tanto más indiferente, ¿no? A las cosas. Y seguimos ¿en qué? En esta vorágine, este mundo rutinario. O sea, antes cuando nos parecían que los días transcurrían como que lentamente, ¿no? Con una cierta pausa o cadencia, hoy en día son más acortados y toda la gente, todo el mundo, no importa la edad, etcétera, estamos en un corre-corre y en una rutina que va y se va comiendo día a día, ¿no? Y nos hemos convertido en personas, seres que vamos solamente siguiendo reglas. Reglas que son para todos, ¿no? Y todos como un rebaño, como si fuéramos un molde, como si no hubieran paseado en un mismo molde, sin razonar, sin pensar, justamente nos sometemos a estas reglas sin mayor problema, sin objeciones, y hacemos lo que todos hacen, lamentablemente. Y que hacemos los adultos, por ejemplo, los que tenemos responsabilidades, vivimos del día a día trabajando sin disfrute de la vida. Y así se va pasando los días, nuestra vida, ¿no? Y como al final, dicen, ¿no? Estamos tan afanados en nuestra juventud trabajando por conseguir dinero, bienes materiales, etcétera, que al final nos hemos hecho viejos y necesitamos, por supuesto, un relevo. Y vienen pues las nuevas generaciones, nuestros hijos, etcétera. Que se encausan así en la misma autopista, ¿no? Y no cambian ni un punto, ni una coma, y serán las nuevas generaciones los que nos suceden, nos relevan, como dice usted, señora Lisa, y nada cambia, y parece que nada cambia. Y al final hacemos como que un análisis, y si pudiéramos definirlo, ¿en qué nos hemos convertido? En una materia prima. ¿De quiénes? Y materia prima para trabajar, construir, edificar, generar recursos a los estados. Para generarles recursos a ciertas élites que, escondidas detrás de las transnacionales, se enriquecen cada vez más. Y usted, como decía, ¿no? Buscamos frenéticamente el ingreso de recursos, de dinero. ¿Y qué es el dinero? Si no es papel sin valor, ¿no? Que se utiliza para controlar a las multitudes. Y todo en un también desenfreno de comprar y comprar, vender, y no solo eso, sino comprar, vender, desechar también, porque se compra, se usa y se desecha, ¿no? Estamos en ese círculo vicioso de esto. Y nos hemos transformado en una masa impensante, indolente respecto a lo que pasa alrededor, respecto a lo que pasa con el prójimo, con la persona que nos cruzamos día a día en el semáforo o a pie, quién sabe, ¿no? Indiferentes con el dolor, con el sufrimiento. Usted sabía un dato interesante, por ejemplo, que hoy en día más de 1.000 millones de personas corren riesgo, bueno, mueren de hambre, ¿no? Pero sin embargo hay grano, hay trigo para alimentarlos a todos. Y que se desperdicia y se echa. El 70% del grano, no, creo que el 40% del grano va destinado a alimentar a los animales que se producen como granjas, que por línea de producción, así en fábricas monstruosas, ¿no? Para alimentar a los animales que luego nos los vamos a comer. Nos los vamos a comer. Los que tienen dinero para poder comprar ese alimento también, ¿no? O sea, es así. Y a estos añadamos también que, bueno, en el aspecto ecológico, el riesgo de la pérdida de especies, los abusos que se cometen contra la naturaleza mal administrada por el hombre, que fue un don precioso entregado por Dios en manos de nuestros primeros padres para administrarla en beneficio propio, y que nosotros
por los egoísmos de algunos cuantos, a causa de apenas unas limosnas, les hemos entregado el mundo, ¿verdad? Y hoy estamos peleándonos por los recursos, pero para enriquecer a otros. A otros. ¿Y qué es, o sea, qué es el meollo de todo esto? O sea, ¿cuál es la falta, la deficiencia que está viviendo la humanidad ante todo esto, ¿no? Porque estamos ocupados en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, en ese desenfreno y rutina que decía, pero cada vez nos vamos alejando más de Dios. El hombre se pone en el centro exactamente de la historia, haciendo a Dios a un lado. Y el hombre, enorgullecido en su capacidad, dice que de hacer y deshacer, porque de su tecnología y de sus capacidades, de sus logros, y nos creemos los más inteligentes y civilizados, pero ¿acaso realmente esto será así? Nos creemos el centro de todo, ¿no? Y ya no desarrollamos sentimientos como el de la compasión. La vida nos va a todos y a cada uno. Hasta en el país más desarrollado, la expectativa de vida, pónganle la más alta, 80 años. ¿Qué es eso respecto a la eternidad? Sino un suspiro. Algún santo yo escuché alguna vez decir que la vida del hombre es un suspiro entre dos eternidades, ¿no? El anterior, donde no existíamos, y luego de nuestra existencia, eternidad hacia el futuro. Y, por lo tanto, nuestra vida, si llegamos a vivir los 80 años, ¿qué pasará? Igual vamos a morir. Igual nuestros cuerpos se van a corromper 3 metros bajo tierra y todo lo que habríamos acumulado se perderá. Otros propiedades, ¿no? Entonces, pero ¿qué es entonces lo que puede quedar y podemos dejar huella cada uno como ser humano individualmente único en la mente creadora de Dios? Como tal hemos sido creados. ¿Qué podemos dejar en este mundo? Lo que hagamos. Lo que hagamos perdurará para siempre. Hay una frase muy linda en una película bien conocida, ganadora del Oscar de hace una década más o menos. Gladiador, ¿se acuerda usted? ¿La vio? Sí, hermosa película. Y empieza, ¿no? En la última batalla de las legiones romanas contra los bárbaros germanos, ahí en Germania, hoy Alemania. Y el general romano arenga y les dice a sus soldados, les dice: hermanos, lo que hagamos hoy resuena en la eternidad. Exacto. Y esa es una frase tan cabal, tan profunda, que hoy en día el hombre ha perdido el sentido de lo que es la eternidad. No existe, ¿no? O sea, solo es vivir, gozar en este mundo, lo que tienes, lo que hay. Y es una búsqueda constante, frenética, de una felicidad falsa, porque no pensamos, que pensamos que a tener más vamos a ser felices. Cuando desde el punto de vista teológico, según la doctrina católica, el hombre, por un movimiento natural intrínseco, va buscando, tiene una especie de un fenómeno que se llama de teotropismo, así como en ciertos vegetales o plantas existe el fenómeno del geotropismo, como los girasoles que van buscando a lo largo del día la luz del sol. El hombre durante toda su vida, aun cuando no lo pueda definir así, va buscando una felicidad, esa felicidad que no se agota, que solo la hallará en Dios. Pero el hombre va buscando falsamente en la acumulación de los bienes. Y contrariamente, los que menos tienen hoy en día son más felices. Son más felices, exactamente, ¿no?
Nosotros nos pavoneamos escondidos detrás de los desarrollos tecnológicos, nuestros iPhones, smartphones, perdón, si no mencionar ninguna marca, de nuestros smartphones, de nuestras todo lo que es supercomputadoras, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vivimos más desconectados entre nosotros mismos, ¿no? Y no le damos el valor a lo cercano. Vivimos añorando y apropiando como nuestros los logros de terceras personas, hasta desconocidos. Y aquí los influencers famosos sobre la juventud que anda sin norte hoy en día, ¿verdad? Y para la multitud, esa masa de jóvenes, son unos cuantos que destacan por hacer rarezas en estos medios. Pero además, y plataformas. haciendo ídolos de falsos todos ídolos, esos, que sí. Además son generados con la ayuda de la inteligencia artificial. O sea, unos modelos, estereotipos de humanos, personas, hombres, mujeres, etcétera, a los que deseamos alcanzar, siendo que no son reales. Ya no son reales. Hoy día ese aditamento más tan... Es escalofriante eso, ¿no? Porque ya lo que uno ve, incluso en las plataformas, no se sabe si es real o no la persona que está hablando o transmitiendo ese mensaje, ¿no? Así es. Y justamente esto también nos hace desconfiar de los que supuestamente son autoridades legítimamente constituidas, que de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios debemos respetarlas. Pero hoy en día estas autoridades, o por quienes decidimos elegimos para que dirijan los destinos de la sociedad, por ejemplo, son personas que solamente obedecen, seamos así de francos y sinceros, a las élites, a estas superélites que son los que los mantienen en el poder. Por lo tanto, hoy en día necesitamos realmente verdaderos líderes. Líderes, que no los hay. Y un líder verdadero puede ser cualquiera uno de nosotros desde que queremos el cambio, pero no es solo quererlo, sino ser nosotros parte del cambio que queremos ver, ¿no? Que conquistemos la alegría de vivir en un mundo en que se ufana por haber logrado la meta, digamos, de saber cómo destruir las cosas o a tu enemigo. Sepamos o conquistemos la alegría de vivir, porque solo somos un instante, decíamos, pero nuestra influencia será eterna. Pero ¿cómo? A ver. ¿Y cómo elegir? Claro, eso yo digo, y siempre me he cuestionado, y vuelvo a esas palabras que decía el Señor de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska: el mundo no encontrará paz en tanto no vuelva sus ojos a mi misericordia. Y eso es, pienso, el meollo de todo esto. Si el hombre, tú, hermano que nos escuchas, tú, querida amiga, nosotros, no volvemos verdaderamente nuestros ojos a Dios con una conversión verdadera, en vano estamos esperando a aquel líder que va a dirigir el destino de nuestra nación y de los países y del mundo. Porque un hombre que no ama a Dios y no ha vuelto a sus ojos a Dios realmente no es un buen líder, no será un buen líder. Entonces ese es el camino. Y el buen líder buscará realmente sembrar o dejar una buena influencia, que es la que perdurará eternamente, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos podemos ayudar a definirnos? O tenemos dos caminos, ¿no? O seguimos siendo más de lo mismo de aquellos que antes de aquellos que fueron antes que nosotros, o nosotros escribimos nuestro propio destino, porque no está todo escrito o definido en un guión inmutable, no, nuestro cada propio uno. Destino, pero de la mano de nuestro creador. Claro, y este programa es dirigido a personas de fe, y las personas de fe, este es el mensaje ahora que queremos transmitirles. Frente a este modelo
¿no? Que parece una cancha rayada de la que no se puede apartar nadie, podemos ser nosotros, cada uno de nosotros desde nuestra fe, un ejemplo de resistencia. Y para eso, a ver, ensayemos lo siguiente, hagamos a un lado, de momento, los quehaceres prácticos del día a día. Y para ver un poco y examinar las lecciones que Dios ha dejado magníficamente escritas en la creación. Entonces, elevemos nuestro espíritu a través de la contemplación y vivamos un poquito con lo sobrenatural. ¿Qué es la admiración? Sino encontrar al Creador reflejado en su obra. La escena es sencilla. Imaginemos, un pato, todo el mundo conoce a los ánades, ¿no? Los patitos. Un pato nadando de un lado a otro en las aguas de un río. Su porte denota nobleza y tranquilidad. Alguien agobiado con los problemas, oprimido por las angustias y puesto ante la perspectiva de nuevos enfrentamientos, podría envidiar esa existencia pacata y sosegada. Qué agradable, ¿no? Es ser pato, un pato. Ni dificultades, ni contrariedades. Se pasa la vida desplazándose de aquí a allá, exento de obstáculos. Pensaría cualquiera uno de nosotros. No obstante, estaríamos engañándonos al dejarnos llevar por tal reflexión que en nada lo elevaría a Dios. Perdón, voy a comentar ahí un poquito, un chiquitito. Sí, ese pensamiento realmente puede ser real en muchos de nosotros. Cuando estamos en esos embates de la vida, en esas angustias, preocupaciones, cosas difíciles que se nos presentan en la vida, yo, en lo personal, muchas veces he dicho, veo a mi perrito o a mi perrito tumbado en la cama, feliz, tomando sol, durmiendo la mona, solo esperando su próxima comida o salir a pasear. Y digo, qué fácil es ser perro. Más son los gatos quisiera todavía, ser perro a ratos, ¿no? Que no tengo ninguna preocupación y solo espero que me den mi comida, salir, hacer mis necesidades y comer y dormir. Listo, ahí se acaban sus problemas. Entonces realmente es como esto que nos menciona, ¿no? Sobre el pato, lo mismo viendo en un lago a un patito. Bien, sí, en todo hay una firma de la grandeza del Señor, en todo absolutamente. He aquí que al considerar esta simple ave, hallamos una de las más bellas, la lucha. Ah, sí. Me atrevo a decir que esta no es solo un componente de la existencia terrena, sino su cúspide. En efecto, al derramar su sangre preciosísima en lo alto de la cruz, Jesús no hizo sino luchar para liberarnos del pecado, abrirnos las puertas del cielo, destruir el poder del infierno y triunfar en el universo. Sí, hasta Él la deseó. ¿Por qué nosotros la vamos a despreciar? Quizá piense que quien ha hablado sobre estos temas en algún momento puede haber perdido un hilo lógico, ¿no? Que se quiera transmitir. No, precisamente en este gracioso desplazamiento del patito en el agua es donde está el punto central de esta meditación. A veces la corriente se vuelve muy fuerte y lo arrastra para mantener su dignidad y llegar a donde quiere. Veía un video el otro día de una familia de patitos. La mamá pata cruza, estaba en un torrente igual de agua. La mamá cruza con 4 de sus patitos y el quinto ya no puede alcanzar a cruzar porque le lleva la corriente. Ah, sí. Y la desesperación y todo lo que hacía el patito por tratar de no ser llevado y reunirse con su familia era admirable. Hasta que finalmente la mamá pata va al encuentro del pato perdido, pero realmente ocurre así.
¿no? Hacer un esfuerzo constante de nadar contra esa corriente que se lo quiere llevar. Nadie lo ve, este esfuerzo, Juan José, pero el ave libra una auténtica batalla para mantener ese rumbo correcto. Si aún en lo cotidiano de seres irracionales, como este patito, la lucha está presente, ¿qué decir acerca de la existencia de quién es el rey de la creación, el hombre? Muchas veces así nos obnubilamos nosotros y tenemos esa también, estoy haciendo ahora también yo mi comentario personal también, esa perspectiva, no respecto de los patos, sino de una gente, de personas que podemos conocer, o incluso a través de los medios como la televisión nos enteramos de la vida de tal famoso, de tal millonario, de tal multimillonario, de tal, ¿no? Que no se enferma, no pasa hambruna, no se esfuerza, no pasa ninguna pena ni fatiga para conseguirlo, tiene todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del rey de la creación, el hombre? A cada uno, ojo amigos, sea cual sea su estado de vida, le toca permanecer firme en los principios de la fe y en los ideales que ha abrazado, en los más variados contextos en los que nos veamos envueltos. Siempre habrá el riesgo de un relativismo, un desencorsetarse, una contemporización que nos hagan titubear entre el espíritu de ese mundo que describimos al inicio de este programa y el espíritu de Cristo. Ahora bien, sabemos que quien no está enteramente con el Señor está contra Él, nos dicen en Mateo 12:30, en Lucas 11:23. Es y siempre será un factor de encarnizados combates, la corriente del demonio, del mundo y de la carne, sea dentro o fuera de nosotros. Por cierto, cabe recordar que los enfrentamientos interiores, las luchas interiores, son más silenciosos, es evidente, pero también mucho más complejos. Los hombres no los ven, pero sí solo Dios los contempla. Volvamos a los patos. Si estos patos fueran mediocres y se desalentaran a medida que la fuerza de las aguas va aumentando, ciertamente nuestra generación no los conocería, y aquel río se los hubiera tragado a todos. Por lo tanto, es igualmente necesario que pongamos empeño en mantenernos íntegros en la lucha contra el espíritu del mal. Hoy conocemos y veneramos a incontables héroes que no escatimaron esfuerzos para el estandarte de la fe, para que el estandarte de la fe ondeara en los vientos de la historia. ¿Acaso los cielos no nos quieren a todos como ellos? ¿Quiénes son estos héroes de la historia? Verdaderos héroes. Por eso es importante que avancemos con la audacia propia de los hijos de la luz, completamente confiados en la acción divina, sin retroceder ni desistir nunca. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Quizá muchos no vean los combates que libramos por la victoria del reinado de la Santísima Virgen, como sucede con la discreta resistencia de patos de los que hemos hablado. Pero el Todopoderoso nos sigue con esa mirada. Y esa mirada nos basta. ¡Qué hermoso! Y eso es en lo que consiste la santidad. Porque, ¿qué son los santos? A lo que estamos llamados cada uno de nosotros, sino a ser héroes de la virtud, practicar la virtud en grado heroico, esa es la santidad. Y a propósito, vamos a referirnos a un hermoso artículo que escribiera el profesor Plinio Correa de Oliveira.
cofundador de los Heraldos, inspirador, formador del fundador Monseñor Juan Clá, en un artículo hermoso que él tituló Todos estamos llamados al heroísmo. Y parte de lo siguiente, que con la oración perseverante y apoyándonos en el socorro venido del cielo, tendremos coraje y resistencia para todo, incluso para lo que pensamos que es imposible realizar. Inicia diciendo: mi interlocutor se refirió al heroísmo de los cruzados, de los religiosos, de los mártires y a una serie de otras formas de heroísmo. ¿Qué tienen en común todas ellas? Por ejemplo, entre el heroísmo de los mártires y el de los cruzados, casi podríamos decir que son opuestos, pues el del cruzado consiste en luchar y ejercer la fuerza, el de los mártires en cogerse y esperar la muerte. Unos avanzan al encuentro de esta, otros no, pero ninguno retrocede. ¿Y qué tiene en común esta clase de heroísmo con el del religioso? Muchos de nosotros habremos visto fotografías que representan escenas de la vida cotidiana, de un convento o de una abadía. Ora es un superior dándole órdenes a un subordinado que las recibe de modo reverente, dispuesto a cumplirlas. Ora son dos monjes, uno arrodillado y otro de pie, dándole directrices, consolando a aquella alma o haciéndole una reprensión. En cualquier caso, el súbdito besa el hábito de su superior en señal de aceptación de esa orden, esa directriz, esa reprensión. Es el completo sacrificio del alma para Dios. Su vida entera está marcada por la obediencia. Cuando se le ordena a alguien que haga algo, en general es porque la incumbencia no será del agrado de quien la debe desempeñarla, pero de lo contrario no habría necesidad de mandar nada, pues nadie pone dificultades para realizar cosas que le son agradables, ¿verdad? Luego, vivir en obediencia como los religiosos es vivir haciendo lo que a uno no le gusta. ¿Cuál es el elemento común a estas distintas formas de heroísmo? De manera tal que, si lo analizamos, percibiremos en qué consiste el propio heroísmo. Bien, todo el mundo pues encuentra en la vida cosas difíciles de llevar a cabo, que deben ser repetidas con frecuencia y con gran esfuerzo. Como son arduas, causa renuencia e incluso horror auténtico. No obstante, se hacen. Y a menudo no solamente por el mero cumplimiento del deber, sino porque uno resolvió adoptar a fondo la costumbre de realizarla siempre, de modo que se acaba teniendo alegría y satisfacción por el gusto de vencerse y doblarse a sí mismo, haciéndolo. He aquí uno de los elementos del heroísmo. Y hace poco me contaba, ¿no?, el esfuerzo que se puede hacer en el hacer ejercicio, por ejemplo, cada día, y de tener así una meta de cumplir, que a veces puede costar y dar pereza, etcétera, pero es un desafío y se puede lograr. Hay un santo, por ejemplo, brasilero que se llama Fray Antonio de Santana Galvao, de la época de la colonia brasilera. Y en la sepultura de él, allá en el Monasterio de la Luz, en Sao Paulo, Brasil, su cripta está cubierta con una losa de mármol, mármol, que tiene una frase muy hermosa que el doctor Piño admiraba mucho. He aquí un hombre que tenía el alma en sus manos, su alma en su mano, de tal manera que él logró justamente dominarse a sí mismo. Consideren, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes. No todos ven con agrado la necesidad de estudiar.
Sin embargo, sabiendo que es imperioso hacerlo, un chico puede adquirir el hábito de estudiar y de tal manera que para él eso se vuelve una segunda naturaleza. En el fondo seguirá sin gustarle, aunque como es su deber, lo hará, produciéndose una especie de frescor de alma, una brisa de conciencia tranquila, de gloria del deber cumplido, una sensación de honestidad que le causa un profundo bienestar. Mucho más de alguna manera siente una luz que viene de Dios y lo cubre y que le da la recompensa ya en esta tierra por sus buenas acciones. Por tanto, cuanto más difícil sea una obligación, más el heroísmo consistirá en adquirir el hábito de hacerla, transformándose en una segunda naturaleza. Qué hermoso. Entonces habrá habido una renuncia completa, una dedicación por entero. Habrá habido un heroísmo arraigado. Y yo pongo aquí como ejemplo también, ya en este camino de fe, lo que podemos hacer cuando uno dice voy a rezar un rosario, 2, 3, 4, 5, 6 rosarios en un día, es una tarea que también es heroica, porque es algo que debes cumplir y cuando lo haces, pues sientes, ¿no? Esa recompensa, esa alegría, esa felicidad. Ahí es importante lo que usted dice, que lo que nos comprometemos a hacer por nuestra fe o prometemos a Dios, ¿no? Siempre cumplirlo. Bueno, pero ¿en qué consiste? Seguimos profundizando el verdadero heroísmo. El heroísmo o se realiza de un tirón o no existe. Si uno avanza poco a poco hacia lo que le es difícil, no llegará a su objetivo, rumbo a la cruz de Cristo. O se corre o se vuela. Cuando se camina despacio en dirección a ella, se está a punto de abandonar y de traicionar al divino maestro. En las cosas más pequeñas hay que actuar de este modo. Recordábamos, ¿no?, esa frase del Evangelio que dice, quien es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho, ¿no? Que bien aplica acá. Por ejemplo, uno de nosotros puede tener un genio muy irritable que hace de su presencia un elemento de desorden en el ambiente en que vive. Para solucionar este problema no basta únicamente decidir no ser más irascible. Es necesario tomar la resolución de tener un genio angélico, porque solo vencemos nuestro defecto capital practicando una virtud eminente. San Francisco de Sales, por ejemplo, arzobispo príncipe de Ginebra, era famoso por su dulzura. Cuando murió, decidieron hacerle una autopsia. Al abrir su cuerpo le encontraron el hígado endurecido como si fuera de piedra. La razón de esta anomalía, el doctor Suavísimo, como así se le conocía, poseía un genio difícil, pero vivía dominándose. Así nos vencemos a nosotros mismos. Tendencia a ser iracundo, por ejemplo. Procuremos adquirir un temperamento angélico. Miedo a enfrentar las dificultades. Seamos héroes al servicio de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Perezosos a la hora de estudiar. Vamos a ser los primeros en hacerlo, en hablar sobre libros, en interesarse por las materias. Y si alguien fuere vanidoso, que nunca piense en sus cualidades, que no se compare con los demás, ni le dé atención a los aplausos que reciba. Huya de esto como de la peste. Tratemos, pues, de dominar nuestros defectos más difíciles de vencer. En el caso de que tengamos poca voluntad de reconocerlos, examinemos nuestros actos
con atención, sin atenuantes, porque solo corregiremos nuestras lagunas si somos implacables. Si las consideramos una por una, analizándolas con lupa, y luego rezamos, mea culpa, mea máxima culpa. Eso es heroísmo. Bien, ahora vamos a aplicar a nuestros amigos que nos escuchan, especialmente los más jóvenes, estos principios. Hablando de un joven católico practicante. Este joven va al colegio, frecuenta su círculo de amigos, es invitado a fiestas. ¿Puede ser un héroe en todos esos ambientes? Sí, en cualquier lugar le es posible practicar el heroísmo. ¿Pero de qué forma? Ante todo, mostrando por entero lo que piensa, de manera que participando en una conversación en la cual se planteen opiniones contrarias a la doctrina católica, tengan el coraje de decir, yo no pienso así, porque la Iglesia Católica lo enseña de otro modo. Y como soy católico y sigo el magisterio de la Iglesia, pienso como ella. Mira, y explicar esto es así, y así, etc. Muchos se extrañarán y contestarán con tal actitud. Sin embargo, cada uno de nosotros debe tener esta convicción. Entregué mi vida para estar atado a la misma columna donde fue flagelado nuestro Señor Jesucristo. ¿Van a pensar de mí que soy un tonto o que soy un cretino? Tendré en vista a nuestro Señor coronado de espinas. Echaron sobre él un manto de irisón y a guisa de complemento del traje real le dieron como cetro una caña. Así, flagelado y escarnecido, esperó el momento de ser llevado hasta la cruz. Pero hizo lo que tenía que hacer. Y yo no puedo sino imitarlo. El divino modelo del heroísmo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el heroísmo en todo momento y practicado hasta el final. Se hallaba en oposición a los escribas y fariseos y sabía perfectamente que éstos lo odiaban. No obstante, siguió su camino, enseñando, predicando y haciendo milagro tras milagro, e incluso siendo un constante blanco de la ira de sus adversarios. Nuestro Señor aún los desafiaba, como en la ocasión en que se refirió a la Eucaristía diciendo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis parte conmigo en la vida eterna. La gente que se encontraba junto a él no lo entendió. Imaginen lo que significa oír estas palabras de los labios de un hombre. ¿Quién podría entenderlo? Sin embargo, nuestro Señor había obrado tales milagros y demostrado tales virtudes que era imposible no percibir en él al hombre Dios. Y como tal, habría un modo misterioso para realizarse todo lo que él decía. Por lo tanto, deberían aceptar aquello como verdad. Desafió, pues, a aquella gente. Varios se retiraron. El pequeño grupo de sus discípulos disminuyó todavía más. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Se dirigió a los que quedaban y les preguntó, ¿y vosotros también os marcharéis? Es decir, los desafió también. Y San Pedro le dijo entonces estas hermosas palabras. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, a este grupito a su vez le lanzó el desafío y luego se convirtieron en los apóstoles. ¿Sentimos falta de coraje para algo así? Debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo por medio de Nuestra Señora que nos dé fuerzas. Nadie sin ayuda de la gracia tiene capacidad para realizar semejantes actos de heroísmo. Sin embargo,
suplicándoselo a la Santísima Virgen, ella nos obtendrá de su divino Hijo el auxilio sobrenatural que necesitamos. ¿Cómo? Con la oración perseverante y el socorro venido de lo alto. Tendremos coraje y resistencia para todo, incluso para las acciones que son las más imposibles de practicar. Una vez más, el ejemplo de este recurso al cielo nos fue dado por el propio Salvador, cuando en el huerto de los olivos Jesús consideró la pasión que se acercaba y previó todos los pecados e injurias que se cometerían contra él hasta el fin del mundo, así como todos los sufrimientos por los cuales tendría que pasar para redimir al género humano. Empezó a sentir tedio, pavor y tristeza. El peso de todas estas previsiones fue tan abrumador que llegó a sudar sangre por sentir la desproporción entre las fuerzas que tenía y la inmensidad de lo que debía sufrir. E hizo aquella oración sublime: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Esto es la copa de dolor para beber, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Después de esta oración bajó un ángel y le dio un cáliz con una bebida misteriosa. Jesús la tomó y el líquido le proporcionó nuevo vigor y recompuso en él una postura de alma por la cual, cuando llegaron los verdugos, nuestro Señor caminó hacia ellos y se ofreció para ser prendido. Luego vino el resto hasta lo alto de la cruz. Siguiendo al divino modelo en las horas de dificultad, debemos comenzar por rezar. Si no rezamos, no obtenemos nada. Roguemos e imploremos constantemente. Y aunque ocurra la desgracia de que alguien caiga en pecado, que siga rezando, porque Nuestra Señora es refugio, madre y protectora de los pecadores. Estos, por peor que sean sus faltas, encuentran en ella la solución de sus problemas. Nunca duden de que María los auxiliará, pues lo hará siempre y en cualquier caso. En las Escrituras encontramos también esta expresión: Or potet semper orare et non deficere. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Así es como debemos proceder. Por lo tanto, no dejemos de rezar en nuestros apuros y dificultades y vergüenzas. La gracia vendrá y tendremos coraje para vencerlos, para ver de frente nuestros defectos, combatirlos y practicar de modo magnífico virtudes opuestas. Pidamos el socorro del cielo y empecemos con un solo impulso. Entonces seremos héroes. Y para ello, la recomendación final de Dr. Plinio es tener especial confianza en Nuestra Señora. Antes de concluir, me permito insistir en un punto. Por mi experiencia personal, puedo decir que si no hubiera rezado mucho, y especialmente a la Virgen con particular confianza en ella, no estaría aquí en estos momentos. Por las fuerzas que María Santísima me dio, fue por lo que pude vivir mi vida conforme a su voluntad. Si al llegar a una edad avanzada, como es la mía, y ustedes quisieran decir de sí mismos lo que estoy diciendo, creo que deberían estar preparados para añadir: no he sido yo el que ha vencido, sino Dios el que venció en mí. Venció en mí, no por mis méritos, sino porque yo recé por medio de Nuestra Señora. Y por medio de ella se consigue todo. Qué hermoso. Gracias, Dios, por este mensaje hermoso. Tenemos algunos minutitos.
Así es, bien. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué le pareció? Qué hermoso, ¿no? Todos podemos ser santos, héroes de la virtud. Pero sí, Y tal podemos vez podríamos comentar. comentar algunos grandes héroes. Yo estaba leyendo el otro día, estábamos en nuestra reunión de apostolado, ¿no, señora Sí. Lisa? Y leíamos la vida de Santa Perpetua y Santa Felicidad, cuya fecha se celebra el 7 de marzo. Fueron mártires, de las primeras mártires cristianas, más o menos del año 203, creo, Imagínense 206. cuando la persecución desgarradora, terrible, atroz para estos creyentes. Y eran dos tipos de mujeres distintas, estaban relacionadas entre ellas, ¿no? Porque una era la persona, Santa Perpetua era, ¿se acuerda? De buena De familia. buena familia, pudiente, instruida. educada, y Felicidad era su sirvienta, Una mujer sencilla, joven también, casi de la misma edad, ambas. Ambas convertidas al cristianismo. La una tenía un hijo de meses, Santa Perpetua. Santa Perpetua. Y Felicidad estaba embarazada cuando las cogieron prisioneras, las encarcelaron. Pucha, no, sí, y ella va a dar a luz en la prisión, ¿no? Así es. Antecitos de ser martirizada. Porque ella, amante de nuestro Señor Jesucristo, amante de nuestra fe y nuestra iglesia, pues estaba decidida a ser mártir entregando su vida por amor a Dios, para no renegar de su fe. Y el padre de Santa Perpetua, que era el único miembro de su familia no cristiano, va, le suplica, le dice, mira lo que estás arriesgando, tu posición, fortuna, el futuro que tienes, tu hijito, no te das cuenta de lo que vas a hacer, tu hijito. Así es. ¿No? Y ella no renuncia ni siquiera por su hijo, ni por su hijo, se lo traen a la prisión. Se lo traen a la prisión porque además de ellas dos, 3 sirvientes varones más fueron también aprehendidos. Y a ver, fueron aprehendidos solo por el hecho de ser cristianos y de que Santa Perpetua ofrecía su casa para realizar estas reuniones entre los cristianos. Y por ello fueron aprehendidos no solo esta esclava, sino 5 esclavos más de esta familia que los llevan a todos a esta cárcel. Y el destino final de ellos era simplemente la condenación. Serían entregados a las fieras. Los esclavos, bueno, los sirvientes fueron entregados a las fieras, ¿no? Bueno, día antes ellos se reunieron en la prisión, tuvieron su última comida que le hicieron, su última cena eucarística, porque un diácono con las formas consagradas fue y se entregó él para estar con ese grupo de benditos futuros mártires, amantes de Cristo, para darles la Eucaristía en la prisión y hacerles la última cena. Los primeros que mueren destrozados por las fieras fueron los sirvientes. Y el destino de Perpetua y de Felicidad, atadas así, envueltas en una malla, sujetas, lanzadas allí a una cancha, a un circo, que sería un campus, y a merced de una vaca enfurecida que las corneaba sin piedad, sin piedad. No obstante eso de sufrir los empellones y las cornadas, no mueren y las sacan de ahí, pero las someten al... El público malvado vuelve a pedir que las devuelvan, ¿no? Para que terminen con su vida, o sea, las querían muertas. Entonces, pues a los verdugos los llaman para que a través de hachazos puedan decapitarlas. Entonces eso es lo que a Felicidad, la sirvienta, le quitan de un solo golpe, pero el verdugo falla el primer golpe con Santa Perpetua y así lastimada con la cabeza medio colgando, ella le señala con la mano el lugar donde deberías estar el golpe certero y con esa indicación el verdugo asesta el segundo golpe definitivo que
que les ciega la vida, ¿no? Realmente el martirio es algo heroico, ¿no? Que solamente estos hombres que han puesto su mirada, y mujeres que han puesto su mirada fija en la verdad, que es Dios mismo, pueden aceptar hasta con alegría en muchas situaciones su muerte, porque saben que ese es un pasaje directo al cielo. ¿Y qué sacrificaron, queridos amigos? Lucha, dieron, uno podrá pensar, en el mundo en el que vivían ellas, no es tan distinto del de hoy, salvo por el avance tecnológico, etc. Ellas resignaron 50 años que hubiesen vivido más en esta vida, y si lo cambiaron por un premio de la gloria de Dios que ahora, más de 20 siglos, sus nombres resuenan con honra en los labios de todo el cristianismo. Qué hermoso, ¿no? Eso es heroísmo verdadero. Renunciar a todo, renunciar a tu hijo recién nacido, a tu fortuna, a tu fama, a tu posición, a todo. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Bueno, a eso estamos llamados, para ser verdaderos creyentes y personas de fe. Héroes de estos tiempos. Todos podemos ser. Y de estos héroes la historia no habla, pero sí, la historia de nuestra iglesia ha registrado cada una de las vidas ejemplares de estos grandes santos. A ejemplo de estas santas que les hemos referido, pidamos que Dios en el momento de la prueba nos dé, es lo que ellas pidieron, el valor. Así es. El valor. Y como dice la oración de San Ignacio también, dame tu amor y gracia, que esto me basta. Que eso nunca nos haga faltar, Dios. Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Y será hasta el próximo sábado con otra entrega bien linda también. Síganos y compartan esto también a través de la plataforma de YouTube. Nos pueden seguir. Así sea. Y no se olviden hacer esa donación para esta buena causa de Radio María. Bien, muy buenas noches. Deo, gracias. Gracias a Dios. Salve María.